conversemos, ahora finalizando este recorrido, de un tema que es bien importante y es lo que está viendo en las imágenes. Lamentablemente, en los últimos días se ha descubierto una situación que es lamentable y llamativa, por decirlo menos, una isla de la basura. Quizás ha escuchado hablar usted de esto porque la dimensión que tiene esta isla, para que se haga una idea, es de casi 3 veces el tamaño de Chile. Así de grande es esta cantidad inmensa de basura que hoy día está en las costas del Pacífico. Por eso es que queremos conversar y vamos a conversar con un experto en esta materia. Los dejo invitados para que conversemos en todos los detalles y también sepan cómo podemos prevenir que estas imágenes se vuelvan a repetir en el futuro. Vamos a estar revisando todos los detalles acá en CNN Tiempo. Bueno, y para conversar de este tema, que sin duda es muy preocupante y también muy importante, vamos a recibir inmediatamente a el profesor Humberto Palza. Yo les voy a contar que él es profesor del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la Universidad de Chile. Profesor, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Quiero inmediatamente preguntarle cómo llegamos a este extremo, qué es lo que podemos hacer para evitar que esto siga ocurriendo en el futuro. ¿Cómo llegamos a esto? Básicamente tiene que ver que como sociedad le hemos dado muy poca relevancia, históricamente hablando, al tema de la gestión de residuos. Como sociedad, básicamente, fuimos capaces de desarrollar nuevos materiales, por ejemplo, los plásticos, que debido a sus muy buenas propiedades tuvieron un sobreconsumo muy grande, muy exponencial, pero a su vez no fuimos capaces de predecir tempranamente las consecuencias que tuvo la generación de este nuevo material que son los plásticos sobre nuestro ecosistema, y eso hizo que relajáramos como sociedad en su conjunto todas las políticas de gestión de residuos. Entonces esto hizo que este nuevo material que son los plásticos, que son el gran constituyente de estas islas de basura, se consumieran, se botaran y llegaran finalmente al mar. Estos sistemas no se degradan, la mayoría flota, y por lo tanto esto va acumulándose después de unos 40 años y generando esta grande isla. Entonces básicamente es un ejemplo concreto, fehaciente, de una muy mala gestión en torno a los materiales y a los residuos. Para ser bien gráficos, profe, ¿qué es lo que, en qué afecta básicamente esto a la fauna marina o cuál es la afectación que podría tener para el futuro? Pensamos en lo que está ocurriendo hoy día, pero pensando ya en lo que puede ocurrir dentro de los próximos años, ¿cuál es la afectación tan importante que tiene esta gran cantidad de basura que se ha encontrado en el océano? A ver, hay que aclarar siempre que el océano básicamente es como el gran recibidor de todos nuestros errores como sociedad. En paralelo con la acidificación de los mares, con respecto a otro tipo de contaminantes que no se ven que hay en el mar, los plásticos se suman a este como gran colapso que está surgiendo en el mar. El problema concreto, primero, es uno mecánico o físico, tiene que ver con que estas grandes islas van generando microplásticos. Estos microplásticos son absorbidos por los diferentes animales o diferentes reinos que hay en el océano. El macroplástico genera obstrucciones en la vía respiratoria o en la vía alimenticia de los animales, y por otro lado también tiene que ver con el tema de la captura de luz. Tú vas generando sombra en lugares donde no debería haber sombras, ¿ya? Entonces eso en su conjunto está logrando afectar en gran manera todo el ecosistema de los océanos hoy en día. Sí, y estamos viendo imágenes bien gráficas que en el fondo dan cuenta de lo que usted precisamente nos está contando, cómo se puede ver afectada la fauna, más allá de lo preocupante que es pensar en lo que va a ocurrir y cómo va afectando a los animales, a la vida que vive dentro de los océanos. Pero quiero preguntarle también si efectivamente es el plástico el mayor contaminante. ¿Cuáles son los otros contaminantes que también son considerables? A ver, a nivel de océanos, sin querer hacer un ranking, pero sí hay un gran tema con respecto a su acidificación, que está, por ejemplo, afectando a los corales. Eso es un gran tema. Segundo lugar, tiene que ver con la contaminación industrial.
la acidificación, por ejemplo, del CO2, todo este tema de los gases de efecto invernadero. Eso sería por un lado, y por otro lado ya tiene que ver con la cosa más visual, algo que todo el mundo ve, que tiene que ver básicamente con la isla de basura. En ese ámbito, claramente los plásticos es el mayor constituyente de estas islas. Estos plásticos vienen en un porcentaje relevante de la industria acuícola, de las mallas sobre todo, o de las jaulas de cultivo. También viene de la sociedad urbana que tiene un plástico, no tiene una buena gestión, va a parar no a un vertedero, sino va a parar en la tierra, la lluvia lo lleva al mar o al río y todo termina finalmente construyendo estas grandes islas. Entonces realmente ahí el plástico tiene que optimizarse, hay una estrategia de reducción de consumo de plástico. Parte de la culpa de esto es no solamente una gestión, sino quizás un sobreconsumo de estos tipos de materiales. Y básicamente hay mucha política de hacer quizás materiales más biodegradables, más amigables con el medio ambiente y sobre todo reducir el consumo, el sobreconsumo de plásticos. Claro, eso último que decía es bien importante. ¿Quiénes son los principales contaminantes? Porque, claro, sabemos que nosotros las personas, si es que vamos en las playas botando basura, plásticos, eso va a afectar. Pero me imagino que hay también otros contaminantes más allá de los ciudadanos comunes y corrientes, ¿o no? A ver, es bien complicado caracterizar estas islas porque son muy heterogéneas, va a depender mucho de cuál isla específicamente estamos estudiando, pero en primer lugar, la sociedad o las grandes ciudades o la mala cultura de uno que bota estos plásticos y por lluvia o por diferentes afluentes llega al mar. En segundo lugar, la industria, sobre todo la industria acuícola, es responsable de un cierto porcentaje. Hay variaciones en qué porcentaje es responsable la industria acuícola, ¿ya? Pero claramente es un factor que contribuye a esta isla. Y esos serían como los dos grandes pilares en torno a quienes contribuimos. Entonces, por un lado sería toda la sociedad, porque por mucho que uno individualmente se preocupe de separar los plásticos y incentivar su reciclaje, al final es toda la sociedad que tiene que hacerse cargo, porque no solamente es separar, sino hay que darle valor. Y hay que volver a circular el plástico en el sistema. Sí, quería preguntarle si cuando ya llegamos a este extremo, las imágenes que estamos viendo, esta isla de la basura, ¿qué es lo que se puede hacer o a quién corresponde tomar decisiones y generar una solución a esto? Esto está en costas del Pacífico, Chile tiene que tomar decisiones para limpiar esta isla, ¿qué se puede hacer ahí? Yo creo que claramente escapa a mi expertise, pero diría que el gran problema es que no hay responsables explícitos en esta temática. Es casi como decir de quién es el culpable de la acidificación de los mares, siendo que es un tema donde todos contribuimos, ¿ya? Entonces es parte del problema que no está muy claro, no está muy estipulado quién se hace cargo, sobre todo cuando son temas marítimos que hay toda una legislación específica en torno a esto. Y sistemas dinámicos que se van moviendo en el tiempo. Entonces diría que parte de la problemática es diagnosticar, que no se puede diagnosticar bien qué hacer con esto y quién es el responsable de esto. Ahí básicamente lo que hay que hacer políticas globales, a nivel quizás de la ONU, o ONG globales, que en conjunto sean capaces de abordar esto. Porque no es solamente abarcar el problema de las islas, que es lo más visual, que quizás es lo más que aparece en los titulares, pero es al final hacerse cargo de todo, incluso los microplásticos, que cuesta verlos. Hay que hacer como una especie de limpieza total, no solamente de la isla. La ventaja de la isla, dentro de lo malo, es que tú lo puedes ver y está bien sectorificado. Pero el tema de los microplásticos son estas partículas milimétricas que están en todas partes del océano. ¿Ya? Entonces, es un problema muy complejo que tiene muchas aristas y donde la isla de plástico es una dentro de todas. Entonces, solucionar un problema de la isla está bien, no tenemos claro quién lo va a hacer, pero diría que el problema más macro incluye el tema de los microplásticos también. Profe, hace poco... ahí sin duda no. Sí. Hace poco se llegó a un acuerdo internacional para la protección de los océanos donde firmaron varios gobiernos del globo. ¿Es importante ese acuerdo? ¿Podría ayudar, por ejemplo, en la limpieza de esta isla y de las que existen también en el planeta entero respecto a la contaminación del plástico y de otro tipo de basura? O sea, es fundamental. En general, estos problemas muy macro que escapan a lo regional, a lo local,
siempre es bueno partir con un buen diagnóstico y en la medida que los países se hacen conscientes y hacen una declaración formal de esta problemática, los impulsa y a veces los obliga a tomar medidas de evitarlo, en primer lugar, y en segundo lugar, tratarlo. Entonces, claramente van en la dirección correcta. Eso tiene que gatillar políticas específicas. Recordemos que en Chile, producto de todo esto que estamos conversando, apareció la ley REP, que está en desarrollo actualmente y que impone que la industria tiene que hacerse cargo de sus residuos, sobre todo los plásticos. Entonces, todo eso apunta en la dirección correcta. Una vez que los estados hacen esta declaración, ya pueden buscar políticas y en conjunto tratar de solucionar el problema. Esto es equivalente a lo que pasaba en los años 80 con la capa de ozono, que al final la sociedad en su conjunto se agrupó para buscar una solución. El tema de los microplásticos, el tema de la isla de plástico, de basura, es un tema global, que no solamente afecta a un país, sino que afecta a todo el océano. Por lo tanto, toda la sociedad tenemos que estar involucrados en buscar soluciones. Humberto, y para ir cerrando bien cortito, quería preguntarte si las acciones personales pueden ayudar. Si yo como ciudadana común y corriente decido no usar más plástico y comenzar a utilizar material biodegradable, ¿eso sirve en una acción ya más macro? ¿Nos ayuda eso? A ver, la acción personal es fundamental para cualquier cambio en la sociedad. Son problemas muy complejos, por lo tanto, tiene que estar el Estado y los estados tienen que estar involucrados, pero a su vez también las personas individuales. Pero otra pregunta es si los biopolímeros o los polímeros biodegradables son la gran solución para esto. Y la respuesta es que todavía no se tiene cierta certeza. Lo que es claro, la mejor solución para esto es recircular la materia. Por lo tanto, yo como individuo sí tengo que hacerle caso a los separadores, tengo que separar el cartón del vidrio, los plásticos, eso tengo que hacerlo, es fundamental. La sociedad, las municipalidades, el Estado de Chile a su vez tiene que incentivar el reciclaje. Tenemos que estimular a los recicladores de base para que logren hacer su gestión de todos estos residuos y básicamente reducir el consumo de todo. Ya hay un sobreconsumo en la sociedad que hay que atacar, hay que ser muy racional en el consumo y sobre todo ayudar en la gestión. El uso de biopolímeros ayuda, pero no es la gran solución. Hay estudios que dicen que si yo tengo un biopolímero en el mar, igual se va a demorar 30, 40 años en degradarse, porque no son las condiciones óptimas para una biodegradación, entonces igual va a afectar al ecosistema. ¿Ya? Perfecto. Entonces diría que sí, no hay duda que la mejor opción siempre es reducir el consumo y, en segundo lugar, la recircularidad del sistema. Perfecto. Humberto Palza, profesor del Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología y Materiales, además de la Universidad de Chile. Te agradecemos por esta conversación interesante con consejos básicos para que comencemos a avanzar, para ojalá algún día llegar a no tener y no mostrar más estas imágenes que estábamos viendo. Gracias, Humberto. Gracias a ti, un gusto.